Buenas noches a todos. Quiero pedirles mil disculpas por la demora para comenzar el curso. Hubo un corte de electricidad de mi zona y lamentablemente también por ese motivo estuvimos sin internet, pero ya se restauró todo. Les pido de verdad disculpas por el retraso. ¿Podrían confirmarme, por favor, si se puede escuchar? ¿Aló? ¿Aló, me escucha? Sí, ¿Aló? doctora Paz, se le escucha. Sí, sí, va Sí, a doctor. disculpar. Sí, he estado intentando conectarme, le estoy intentando llamar, va a disculpar. Eh, Creo que somos muy pocas personas, ¿no? Cuatro, cinco. Ya. Daríamos inicio entonces a la clase, ¿no, señor coordinador? Sí, yo creo que sí sería bueno, ya que bueno, lamentablemente sí hubo esta demora. Sería bueno comenzar. De todas formas, se va a enviar la grabación a todos. Y en este momento voy a avisarles también de que ya pueden ingresar los que estuvieron teniendo también problemas para poder entrar. Perfecto, perfecto. No, se entiende, ¿no? Se entiende que siempre a veces pasa algún tipo de percance. Yo también a veces estoy haciendo un esfuerzo para... A ver, esperemos un minutito más, parece que se van a conectar dos personas más, parece.
¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se puede ver la pantalla, perdón? Sí, se ve Sí, bien. doctor. Ya, vamos a dar inicio a la parte, prácticamente en la parte final de este seminario. No sé si tendrían alguna duda probablemente del día de ayer para que podamos subsanar probablemente antes de ingresar. Ya, vamos a ir lo que era minería ilegal, ¿no? El tema de minería ilegal que también se... Somos menos personas que ayer, ¿no? Creo que somos la mitad de los que estábamos ayer. Bueno, también se entiende, ¿no? Que probablemente están con otras actividades. Ya, el tema de minería ilegal, como ustedes saben, constituye ilícitos penales, ¿no? O sea, constituye delitos inmersos en nuestro código, ¿no? El año 2013 se promulga una ley, la 1309, que establece los de la materia la creación de nuevos tipos penales en relación a, a estos ilícitos, ¿no? Son tres tipos penales: explotación de minería ilegal, la sustracción de minerales y el avasallamiento, ¿no? Que en realidad todo eso engloba lo que es minería ilegal. Minería ilegal es una amalgama de delitos, inclusive en países como en Colombia o en, no me equivoco en este momento, creo que es Ecuador, ya existe el delito de legitimación de ganancias ilícitas por minería ilegal, ¿no? O sea, atribuirle este tipo penal al sujeto activo viene a ser el actor productivo minero que a raíz de la minería ilegal puede tener un enriquecimiento más allá de lo legal, ¿no? En ese sentido, hay también el elemento objetivo, ¿no? El elemento objetivo subjetivo del delito. El bien jurídico protegido, lógicamente, es el Estado, porque se estarían aprovechando de un recurso que es propiamente del Estado, ¿no? Son, como les dije en un comienzo, son de todos los bolivianos y bolivianas, ¿no? En ese sentido, la minería ilegal constituye un flagelo, ¿no? Ahora, ¿qué es minería ilegal? Es la actividad que no está eh, reglamentada, que no está en algún cierto caso, no está en un trámite de solicitud de contrato administrativo o no está en un trámite vigente, ¿no? En ese sentido, es lo que constituye un lo que es la minería ilegal, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, propuestas en ese sentido. Por ejemplo, hay sesiones de diálogo entre expertos en minería ilegal, por ejemplo. Es una propuesta que se realiza que tiene por objeto convocar, ¿no? A mesas de trabajo y eh, fortalecimiento, ¿no? A expertos a nivel nacional e internacional con conocimientos técnicos científicos que establecen lo que podría ser políticas del Estado para luchar contra la minería ilegal. Asimismo, también en las políticas públicas que existen, está la de formación de fuerza de tarea conjunta, ¿no? Contra la minería ilegal. El artículo 40 de la 535 establece que el ente fiscalizador de la minería ilegal es la autoridad jurisdiccional minera, ¿no? Y con la erradicación de vestigios de minería ilegal a través de campamentos rústicos o que son conformados para hacer minería ilegal en zonas con difícil acceso.
Esta creación de fuerza de tarea conjunta, que establece también el artículo 40, se debe realizar operaciones conjuntas en el ente fiscalizador de minería ilegal, como es la JAM. Asimismo, en unidades como existe en la aduana, ¿no? En la aduana nacional existe fuerza de tarea conjunta, ¿no? Que es entre militares y policías, en detectar inclusive si estarían transportando a otro país, etcétera, ¿no? Recursos minerales explotados de forma ilegal o de origen desconocido. Otro también punto a fortalecer es el tema de la capacitación a jueces y fiscales, principalmente, ¿no? Al órgano judicial y a la fiscalía. Es necesario concientizar a los administradores de justicia, como son principalmente jueces, fiscales y policías, a través de capacitaciones y solicitaciones respecto a guías en relación a la lucha contra la minería ilegal y cómo afecta de manera negativa al Estado boliviano. En tal sentido, es necesario que a través de profesionales expertos se elabore material didáctico exclusivo para este tipo de cursos, ¿no? Este tipo de cursos tiene a veces esa finalidad, ¿no? Que más gente conozca lo que es la minería, lo que es la minería ilegal, la lucha que se está realizando contra este flagelo y también, eh, por ejemplo, muchas personas desconocen, ¿no? Que existe este tipo de ilícitos y lógicamente si no tienen documentos, entonces ya se constituyen en la minería ilegal. Eso principalmente, compañeros, el tema de minería ilegal. Podríamos mencionar también el tema eh, de, en el libro que vamos a ver tal vez la posibilidad de hacerlos conocer, tal vez algunos de ustedes les he pasado el material, por favor, para que de su conocimiento. Y es importante, ¿no? Saber estos temas de la lucha contra la minería ilegal. Asimismo, es importante que abordemos también el tema de las concesiones. Vamos a nuevamente repasar y ver el tema de qué tipos de formas de extinción tienen, ¿no? ¿Puede ver toda la pantalla, por favor? ¿Es el transcurso de diapositivas o está como ayer que no se mueve? Se ve todo bien, doctor. Ya. Así como hay formas de obtención de una concesión que ya estamos viendo, hay también pues las formas de extinción, ¿ya? Y para las formas de extinción es importante que abordemos y expliquemos cada una de ellas. Por ejemplo, ayer hemos hablado de la concesión, ¿no? También hay las adecuaciones transitorias especiales, perdón, las autorizaciones transitorias especiales, conocidas como adecuaciones. ¿Qué son las adecuaciones transitorias? Cuando hablamos de derechos preconstituidos, estamos hablando de concesiones que el Estado ha dado antes del año 2014, ¿no? Estamos hablando cuando todavía no existía la autoridad minera. La autoridad minera nace con la ley 535, el 28 de mayo de 2014. Anteriormente era conocida como la Superintendencia de Minas, ¿no? La Superintendencia General, que tenía sede en la ciudad de La Paz, y en varios departamentos la Superintendencia Departamental, ¿no? Había el superintendente, ¿no? Muchos de nosotros hemos todavía visto, ¿no? Que había el superintendente de Minas, ha habido personalidades, ¿no? Que han ocupado sus cargos y el tema era inclusive, en ese entonces había que presentar memoriales para la solicitud de cualquier trámite, etcétera, pero en la actualidad, bajo también el principio
desformalización, desburocratización, ya inclusive se puede presentar cartas, ¿no? Cartas que son firmadas por, a veces no es requisito que tenga la firma de un profesional abogado, pero siempre hay una diferencia, ¿no? Cuando una nota lo hace un abogado y otra lo hace un ciudadano que desconoce las leyes, ¿no? Porque un abogado ya tiene una formación, ¿no? Una formación de sustentar, fundamentar en base a normativa, artículos, a diferencia de una persona que no tiene, ¿no? Dicha profesión. En ese sentido, cuando hablamos de, de que hay esas adecuaciones, hasta la fecha muchos de ellos tienen que migrar. Migrar es el término, ¿no? De sus adecuaciones que les otorga la superintendencia a que la nueva institución, no, bueno, ya no es nueva, ¿no? Ya va a cumplir 9 años, les otorgue contratos administrativos mineros, ¿no? Entonces, para eso tienen que hacer un trámite de adecuación, es decir, adecuarse, ¿no? Entonces, muchos de ellos lo están realizando hasta la actualidad porque el mismo Estado les da el plazo, ¿no? El plazo para que puedan realizar esa adecuación, que todavía no está cerrada, ¿no? Pero deben cumplir ciertos requisitos, ¿no? En ese sentido, previamente, para ver la adecuación, el artículo 191, 186 de la 535 establece que para adecuar, previamente debe constituirse personas jurídicas, cuando sea más de un titular, deberán conformar sociedades colectivas, como ser la sociedad comercial de responsabilidad limitada, de los cuales como requisitos conforme al artículo 196 de la 535, así como también para las cooperativas conforme al 197, excluyendo el documento ambiental para cooperativas y también el artículo 199 para empresas estatales mineras y no mineras, en el caso de adecuación de derechos preconstituidos, ¿no? Una vez cumplida la presentación de los requisitos, la autoridad competente remitirá los criterios para la emisión del informe técnico conclusivo y plano definitivo de adecuación, la cual emitirá la Dirección de Catastro Cuadriculado Minero de la JAM, adecuando las pertenencias o concesiones acuarrícolas mientras éstas estén libres, es decir, que se amplíe el derecho, ¿no? Posterior se emite una resolución administrativa de aprobación, es la que aprueba la adecuación, publicando el respectivo acto administrativo para fines de oposición para quien tenga mejor derecho. En este último caso se inicia un procedimiento a la misma, ¿no? Concluido el plazo para la oposición, para lo cual deben transcurrir 20 días hábiles, la autoridad emitirá la resolución que aprueba la suspensión y correspondiente firma del contrato administrativo minero, el cual se debe protocolizar en el plazo de los siguientes 45 días, debiendo entregar 2 testimonios originales y un original en su defecto, 2 copias legalizadas y un original para la correspondiente inscripción en el registro minero, el cual concluye con el trámite de adecuación. No sé si alguien tiene alguna duda de este trámite, ahorita que estamos todavía viendo el tema de adecuaciones. Ayer había un compañero, ¿no?, que nos estaba consultando. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, dígame. Doctor, en los procedimientos de adecuación, al ser usted director de la Departamental Cochabamba y Santa Cruz, quisiera ver su figura legal de justamente de estas resoluciones de extinción por muerte del titular. ¿Se va a poder hablar de ese tema, doctor? Claro, claro. Bueno, en realidad el criterio que el suscrito va a realizar durante el desarrollo de este curso, un poquito, como decíamos ayer, no involucra el momento, por ejemplo, del cargo público que desempeñamos Sí, circunstancialmente. Empero vamos a hacer una aclarativa sobre el tema de extinción por muerte, me dice, ¿no? El doctor Ocacho. sí, doctor. Quiero hacer una consulta. Dígame, doctor. Doctor, cuando un derecho minero en un derecho preconstituido ha sido otorgado a una persona natural, justamente el procedimiento de adecuación indica de que si ha obtenido su derecho minero como persona natural y no estaba casado, tiene que constituir una empresa unipersonal y terminar el proceso de adecuación, ¿verdad? Sí, sí. Pero si esta persona no ha llegado a terminar su proceso de adecuación, lo que se manifiesta a través del certificado de registro minero o la suscripción de la
del contrato minero por adecuación. ¿Qué pasa si fallece, doctor? Ya, en este caso estamos hablando de una adecuación. El planteamiento del doctor es que en el caso de que esté haciendo el trámite de adecuación y no lo hubiese conseguido, si es que podría todavía, en este caso, su cónyuge, ¿no? Su cónyuge o sus descendientes podrían continuar la adecuación, es lo que más o menos usted se refiere, ¿no, doctor? Sí, no, prácticamente ya la institución o el procedimiento le ha dicho que ha constituido una empresa unipersonal, porque Ya, prácticamente cuando ha obtenido el derecho minero no estaba casado. Entonces, claro, conforme lo que dice el reglamento, dice que tiene que constituir una unipersonal, como ayer usted nos ha explicado que no hay sucesión hereditaria, no puede ser objeto de transferencia, un derecho minero. Entonces, ¿qué pasaría si el titular que ha constituido una empresa unipersonal no llega a terminar el proceso de adecuación? ¿El derecho se revierte en favor del Estado? Sí, bueno, de este tipo de situaciones se presentan, ¿no? A veces en la función. En este caso, si no ha constituido, todavía no se ha adecuado, ¿no? No ha migrado a la nueva modalidad que establece con una CAM, un contrato administrativo minero. En todo caso, en este caso, podríamos hablar todavía de que estaría en derecho en el sentido de que todavía estaría con la anterior legislación, ¿no? Estamos hablando del lance de la 535. Y bajo el principio de favorabilidad, el principio también en este caso, que puede considerarse que todavía no se hubiese adecuado, pero cuando se hubiese adecuado si es que llega a consolidarse o constituirse, tendría que necesariamente adecuar también a lo que establece la 535, ¿no? Y la 535, como les decía el día de ayer, no permite pues la sucesión, ¿no? Para el caso de la muerte del titular, tendríamos que abocarnos un poquito, doctores, al artículo 120 de la 535, ¿no? Y el 59 del reglamento de otorgación y extinción de derechos mineros, los cuales extinguen el derecho minero ante el fallecimiento del titular de derechos. Esto ya sea a denuncia o a veces inclusive se ha pedido de oficio, ¿no? Al Servicio de Registro Cívico, al CERECI, dependiente del Tribunal Departamental Electoral, que si es que la persona eh, hubiese fallecido, ¿no? Y ha habido varios casos, ¿no? Que por la avanzada edad, etcétera, entonces, obviamente, ¿no? Entonces, con esto te da curso a la reversión del dominio a favor del Estado, ¿no? Es lo que establece la normativa. Más o menos, en este caso que nos plantea el doctor es un caso complejo, sinceramente. Cuando se trata del tema de adecuación, es un análisis más pormenorizado del trámite, pero en este caso podría aplicarse todavía el principio de retroactividad de la norma, ¿no? Como conocemos nosotros como abogados, ¿no? Que en duda siempre lo más favorable es el principio de probabilidad. Entonces, no sé si se ha respondido, por lo menos al interrogante. Tendríamos que analizar un poquito más, doctor, este caso. Como usted sabe también, a lo que veo es que usted conoce bastante el derecho minero, entonces hay casos complejos, ¿no? Con un mayor análisis jurídico y normativo también que tendríamos que apoyarnos en reglamentos y leyes. Ya, Sí, eh, doctor. vamos a ir avanzando. Ya habíamos hablado entonces del tema ayer yo les decía, ¿no? Que al igual que se otorga ese derecho, existe un procedimiento de defensa a la concesión minera, ¿no? Cuando ya tienen el título otorgado, ya tiene el tema, ¿no? Entonces, la autoridad llamada por ley tiene la obligación de defender esos derechos mineros, ¿no? No sé, estos días, no sé si inclusive me han visto por televisión, estábamos en un casito, en el caso del Torno, ¿no? Han bloqueado, ha habido un bloqueo de camiones por el tema de justamente una adecuación, ¿no? Bueno, no quisiera ahondar probablemente, podríamos hablar bastante tiempo de ese caso, pero lógicamente el tema de ecuaciones es un bien complejo, ¿no?
y más bien se ha dado una solución en el marco de la normativa, pero es lo que acarrea, ¿no?, las situaciones. Por eso estos días he estado como bastante ocupado en el tema laboral también, ¿no? Estamos dando tiempito también para realizar lo que a mí más me apasiona, es probablemente compartir conocimientos con, con colegas, con muchas veces en pregrado, ¿no? Pregrado y posgrado, que se está dictando algunos módulos, y eso es lo que probablemente me motiva tal vez. Pero es bastante complejo y delicado el tema de las adecuaciones, porque es un derecho que, si bien está preconstituido, todavía no está con, no sé si el término, porque existe otro concepto de consolidación, ¿no? No está, todavía no ha migrado al nuevo sistema, ¿no? Entonces, es por eso que existe una resolución de aprobación, y esa aprobación es lo que da paso recién a que esté admitido. Es bastante complicado, por ejemplo, explicarse ese caso que ha estado conocimiento de toda la población, ¿no?, desde hace 3 días, y Doctor. se ha llegado a una solución, ¿no? Dígame, doctor. Sí, doctor, mi persona lo ha visto y ha seguido con mucha atención ese proceso. He visto la figura con la que han justamente, es como si hubieran paralizado el proceso de adecuación por no dar cumplimiento a la ley de medio ambiente, creo. Sí, en realidad lo que se ha dispuesto es una suspensión. Suspensión Suspensión. se ha observado porque lógicamente tenían ellos un documento ambiental otorgado por la gobernación. Inclusive el mismo gobierno municipal del Torno les había otorgado, pero en otra gestión. Ahora, obviamente los habitantes de este municipio han un poquito presionado porque ellos tienen zonas acuíferas, es una zona turística, ellos no quieren que exista actividad minera en el área, pero nosotros como autoridad a veces, perdón, la autoridad a veces está entre la espada y la pared muchas veces, ¿no? Porque Sí, para hacer ese tipo de determinaciones tendría que declararse que es una zona, es un un área protegida. área protegida, o en su caso también un área protegida municipal, ¿no? Que quienes están facultados son las autoridades municipales, en ese caso el CERNAP también puede participar, pero Y esta área, mientras no doctor, haya, no es un área protegida. no es un área Y el protegida. actor productivo minero ha presentado amparo administrativo minero Ha presentado amparo y se constitucional ha dado varias curso. veces. eh, ha llegado hasta un jerárquico, posteriormente ha hecho uso del contencioso, ha ido un amparo constitucional que ha anulado todo el tema de que ya estaba inclusive, ya estaba por revertirse. Entonces, ha sido un círculo, ¿no? Que eh, ya está por llegar al tema de la reversión, que es lo que buscan los habitantes del entorno, pero ya presenta un recurso, ¿no? Un recurso que retrotrae los actuados, a la inmunidad de obrados, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que ha desembocado lamentablemente, ¿no? Pero oportunamente se ha dado una solución conforme a normativa, y muchas veces eso no se comprende, ¿no? El tema ambiental no corresponde pues a una autoridad. Existe otras instituciones que son las que tienen que establecer y dar los márgenes, los límites, ¿no? Mientras no haya esos límites, nosotros no podemos a diestro y siniestro también, ¿no? O disponer o no disponer. Entonces, es un poquito, ¿no? Pero se ha llegado a una solución, se ha levantado, ha habido bastante aceptación, etcétera, ¿no? Por los hermanos y hermanas también que entendemos su petitorio, ¿no? No es que nosotros no entendamos, porque también son gente como cualquiera de nosotros, ¿no? Gente que si se ve afectada, obviamente pues, va a reaccionar, ¿no? Como cualquiera, pero existe también derechos que tampoco podemos obviar, ¿no? Entonces, está en esa situación, ¿no? Entonces, eso también es una adecuación que ha dado origen también a ese conflicto, y que se ha llegado a un buen término, ¿no? Se ha levantado y todo eso. Pero bueno, le agradezco también al doctor que está haciendo seguimiento, ¿no? Importante también. Ya, entonces, como les iba diciendo, eh,
existe, ¿no?, la protección al operador legal de la actividad minera en casos de obstrucción, perturbación, pacífico desarrollo de sus actividades, bloqueo y obstrucción, acceso a los parajes, etcétera, perturbación del hecho u otros actos similares por personas naturales jurídicas, de conformidad al artículo 99, 100, 101 de la ley 135, reconoce lo que decía el doctor Aucachi, la acción de amparo administrativo minero, que si bien a la actualidad no tiene un reglamento especial, existe la resolución 341, quebrado 2021, que reglamenta el procedimiento y requisitos para la presentación del amparo, ¿no? Asimismo, existe en su artículo 5, establece los requisitos para la presentación de este recurso, ¿no? Los cuales, conforme a su valoración, la autoridad admitirá el recurso y señalará fecha de inspección para la verificación de los actos denunciados. Verificados la misma, concederá el amparo administrativo minero, incluyendo el cese de actos que perturba el normal desarrollo de los actos en un plazo de 10 días, ¿no? Pero, de continuar la misma situación, remitirá los antecedentes al Ministerio Público para el inicio del correspondiente inicio de investigación en la vía penal, ¿no? O sea, también está sujeto, ¿no?, a que la otra parte, la parte, en este caso, que ha sido la que obstruye, también pueden presentar recursos, ¿no? Recursos que les confiere la ley. Pero de comprobarse este hecho, ya prácticamente se remite a la fuerza pública para que haga cumplir y haga respetar esta área, que es de un actor productivo minero que ha demostrado los requisitos para que ese recurso sea amparo administrativo minero. Muy diferente al amparo constitucional probablemente que conoce, ¿no? Otros mecanismos de defensa de derechos pueden surgir la casuística en derechos preconstituidos como el propase, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Cuando se ha propasado, ¿no? Hay el tema también del paso y uso, ¿no? El paso y uso es, yo he visto casos de paso y uso, tema del departamento de Santa Cruz, por ejemplo, ha habido, ¿no?, que han planteado porque justamente chocaba con con una persona que tenía bastantes hectáreas, ¿no?, tierras, como se dice, terratenientes, ¿no?, y que tienen ganado, fincas, etcétera, ¿no? Entonces, el actor colectivo minero, que era, bueno, era una cooperativa, ha planteado, ¿no?, el paso y uso que ellos querían ingresar a su área que casualmente chocaba con los predios de este señor. Entonces han planteado los recursos, no se llegaba a un acuerdo, entonces ha habido probablemente uso de recursos legales de ambas partes y hasta la fecha sigue en litigio este tema, ¿no? Este tema, porque ni una parte quiere ceder para que la otra parte trabaje, ni tampoco los que trabajen quieren ir y decir al dueño, no sé, un tipo de conciliación, ¿no? O sea, decir que, no sé, vamos a trabajar por esta área, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no?, que se realizan reuniones de conciliación. Siempre a veces la mejor forma de solucionar es por la vía conciliatoria, ¿no? Es mejor, como se dice, ¿no?, un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Un buen juicio puede durar años y años. Entonces, esto se aplica a varias áreas del derecho, ¿no? Y el derecho minero a veces no es la excepción, en el sentido de que a veces hay, como el día de ayer también hablábamos, ¿no?, de la consulta previa, cuando se llega a las comunidades, se tiene que también eh, llegar a satisfacer probablemente necesidades que puede tener la comunidad que se puede ver afectada, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se ve también. Entonces, muchas veces por eso es bueno ser abogados, si bien conocimientos de la norma, también con conocimiento de la parte conciliatoria, ¿no? Por ejemplo, pongamos ejemplo, en otros países, por ejemplo, como México, Estados Unidos, eh, más hay abogados conciliadores que abogados de litigio, ¿no? Porque es lo que actualmente es la tendencia, ¿no?, de tratar de solucionar, inclusive hay ahora justicia restaurativa, hace poco veía también la televisión de justicia restaurativa en casos de corrupción también probablemente se va a dar porque la ley 1390, modificaciones a la ley,
a la 1970, al procedimiento penal, establece, ¿no?, que en algunos casos sí podrá haber justicia restaurativa, ¿no?, siempre y cuando también apersonen instituciones como el Ministerio de Justicia, Procuraduría, etcétera, ¿no?, que estén dando su visto bueno, su aceptación. Entonces podría inclusive llegar en ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pero para ir avanzando más, vamos a finalmente ver el tema de procedimientos que extinguen derechos mineros. Esto está en el párrafo primero del artículo 114. Podríamos identificar las causales de extensión de derechos mineros como ser la renuncia de conformidad al artículo 116, como su nombre lo expresa, es a raíz de la voluntad del titular de derechos mineros, ¿no? De renunciar a la misma, la cual se tramitará ante la regional de su jurisdicción, la cual pone fin a los derechos y obligaciones al titular del derecho, por lo que por derecho retorna al dominio público del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta posibilidad también ha sido modulada por el artículo 52 del Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos, el cual señala que también puede el titular de derechos mineros renunciar parcialmente a su derecho, estableciendo a qué cuadrículas hectáreas o pertenece quiere renunciar, conforme establece el derecho. En tal sentido, también, en este último caso, se debe establecer la viabilidad del mismo puesto, que para la renuncia parcial, para ser viable, debe tener el área en un colindancia. En este caso, se divide el área en dos partes. Sería técnicamente inviable una renuncia parcial. Aclaran también la figura de renuncia de derecho minero debe considerarse como renuncia total. No hay una renuncia total de conformidad al 53 del Código Legal. Otra forma de extinción es la resolución de contrato. La misma es válida conforme a los términos que existen en las cláusulas para trámites que ya tengan un derecho otorgado, ¿no?, ya sean adecuaciones concluidas y solicitudes de contrato administrativo minero. En tal sentido, está orientada también a las causales de resolución de contrato en materia civil, ¿no?, volviendo a lo que es el derecho civil. Pero conforme señala el 117 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, establece que la administración propiamente iniciará un proceso de resolución de contrato administrativo minero, perfeccionando esta vía conforme señala también el 54 del Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros, estableciendo una cláusula especial que es la por el cumplimiento del interés económico social, ¿no? Lo que ayer también mencionaba un colega, ¿no?, la cual reglamentará su procedimiento mediante el reglamento de control, conforme también la 403 de reversión de derechos mineros, ¿no? Es también una causal de reversión. Hay que ver, ¿no?, hay causales de reversión por inactividad, por lo que se conoce también como actividades ociosas, ¿no?, y también por el no cumplimiento de algunos, en este caso, por ejemplo, ¿no?, la resolución de contrato también dará curso a una reversión de derechos mineros, cuando establece que alguna de las partes no ha cumplido, ¿no?, alguna de las cláusulas que se encuentran en el minuto. Otro también es por vencimiento de plazo, ¿no?, lógicamente, cuando ya terminan su contrato, 30 años. El artículo 118 y la ley 535 y el 55 del Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros determina el vencimiento de plazo, como el cumplimiento de los alcances del contrato por el tiempo, generalmente por los 30 años vencidos de la inscripción en el registro minero, y en caso de licencias también por vencimiento del tiempo otorgado. En ambos casos, sin haber pedido la presión de plazo para la continuidad de la nulidad. De conformidad al 119 y 56 del Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros, está más prevista entre procedimientos los cuales pueden haber recurrido, pero no están contemplados su otorgación, bien establece ciertas causales como otorgación de derechos de tierras raras, como otorgación de derechos en reserva fiscal y los otros que perturben el normal desarrollo del procedimiento establecido, ¿no? O sea que también la nulidad también es otra forma, ¿no? Muchas veces se han logrados hasta, por ejemplo, la admisión de requisitos, ¿no?, etcétera. Entonces, observación de requisitos, perdón, observación de requisitos, etcétera, ¿no? Y lógicamente si tampoco cumple esa etapa ya es un rechazo. Pero hay trámites, ¿no?, que estaban inclusive a un paso de otorgarse su contrato administrativo, pero si se evidencia algún tipo de defecto o en su caso error insubsanable dentro del trámite, entonces corresponde la nulidad, ¿no?, la nulidad que
está amparado en el 119.56 del Reglamento de Otorgación y Extensión de Derechos Mineros, que el reglamento también se los he pasado participantes para que lo vayan analizando. No es muy ampuloso el reglamento de otorgación y extensión, pero es de bastante utilidad para que ustedes conozcan también. Muchos de los reglamentos también son difíciles de conseguir, pero también son de conocimiento público, ¿no? Tampoco son algo confidencial o que pueda guardarse bajo llave, por eso se está compartiendo también a través del seminario, ¿no? Bueno, el tema de la muerte del titular también, de conformidad al 120 de la 535 y 59 del Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros, extingue el derecho minero ante el fallecimiento del titular, ¿no? Ya sea denuncia o de oficio, concluyendo con la reversión del dominio a favor del Estado, ¿no? También el 403 está dirigido a realizar la ley de reversión, ¿no? Inspecciones en áreas mineras otorgadas para el cumplimiento de la función económica, social, de la cual en caso de no evidenciarse la misma, estás iniciará un proceso de reversión por inactividad por el Viceministerio de Política Minera, ¿no? Esos principalmente son el procedimiento que extingue, hemos hablado también de procedimientos de defensa, y adicionalmente estamos hablando de actuales procedimientos, ¿no? Porque podríamos hablar también de procedimientos anteriores que tampoco les van a ser de mucha utilidad, ¿no? Pero vamos a hacer mención de algunos para que tengan conocimiento. Vamos a hablar del tema de la consolidación. La consolidación en realidad es una figura que es única del procedimiento de adecuación, ¿no? El único método en el cual pueden unirse más de un área que sea sobrepuesto o tengan colindancia entre sus vetas. Cualidad que no tiene un contrato administrativo minero, ¿no? Con el actual procedimiento, ¿no? Dicha referencia se establece en el párrafo 2 del 191 de la 135, que establece el titular de varias ATES o autorización transitoria especial, colindantes entre sí, las adecuará a contrato administrativo minero mediante uno o varios contratos, según lo solicite el titular en base al plan de trabajo de inversión. Cuando un solo contrato comprenda dos o más ATES colindantes entre sí, los planes de trabajo de inversión deberán tener en cuenta todas las ATES. En la práctica, estimados participantes, a medida que avanza el trámite en la dirección de catastro curriculado minero, el reporte rápido de informe preliminar, ya sea por sobreposición o colindancia, emite un criterio al respecto para su posible consolidación de áreas. En el caso que sean áreas por colindancia, este decidirá el actor productivo minero si quiere que las áreas se consoliden o sean trámites por separado, la cual pasan a ser un solo trámite bajo una sola denominación, las cuales su conclusión pasarán a firmar un solo contrato administrativo. Esto de la consolidación es eso prácticamente, ¿no? Cuando a veces hay esa, podría decir, eh, unión, ¿no? Unión para que me entiendan probablemente, sé también que están algunos que están todavía en la formación de la noble profesión de abogado. Entonces, existe eso, ¿no? Hay, por ejemplo, una situación que nos pasa a veces, y es importante tal vez compartir este dato, ¿no? Por ejemplo, el tema de las áreas híbridas. ¿Qué se entiende por áreas híbridas? Es cuando existe entre cuadrículas y pertenencias, ¿no? O sea, dos figuras que son totalmente ajenas o no son, digamos, estamos hablando de otro tipo de tamaño. Anteriormente es todo el cuadriculado, bueno, actualmente son cuadrículas, anteriormente eran pertenencias, ¿no? Entonces, ha habido casos de estas áreas híbridas. ¿Por qué? Porque existen ATES, ¿no? Autorizaciones transitorias especiales, y también con la actualidad son cuadrículas, ¿no? Con las CAM. Entonces, cuando hay ese tipo de casos,
es bastante complejo el tema de resolver, porque todavía el derecho minero todavía tiene algunos vacíos. Eso les podría manifestar que, lógicamente, eh, a la cabeza también nuestros gobernantes que están realizando un buen trabajo, entonces se está implementando reglamentación, etcétera, ¿no? Pero siempre hay casos concretos, ¿no? Que después se vuelven casos que existe otro caso y otro caso, ¿no? Entonces, por eso también se genera cierta especie de jurisprudencia, se recurre también al derecho constitucional mediante los amparos, resoluciones constitucionales, que evidentemente son, digamos, en estos casos, son casos complejos, ¿no? Porque si no hay un procedimiento establecido en este tipo de casos, ¿qué es lo que podemos hacer? Es prácticamente remitir a consulta, ¿no? Remitir a consulta de autoridades que se encuentran en instancias superiores, etcétera. Pero si no está en la norma, tampoco podemos desenmarcarnos de ella, ¿no? Por dar probablemente una respuesta que, lógicamente, que tampoco va a ser una respuesta que se va a cimentar, sino que tampoco es una respuesta sólida, ¿no? Entonces, precisamente por este tipo de situaciones es importante que haya más criterios, ¿no? Como el doctor Aucachi, por ejemplo, que pregunta, etcétera, y que mediante esos criterios se enriquece pues, el conocimiento, se enriquece también la producción normativa, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso podríamos ver el tema de concesiones, ¿no? Ahora, prácticamente con eso estaríamos concluyendo. Ayer hemos avanzado de forma maratónica, ¿no? Desde las 7:30 hasta las 9:26 o 27, creo. Inclusive no hemos tomado ayer un espacio de cuarto intermedio, perdón, o en este caso un receso, ¿no? Un receso para que podamos ver algún tema, o perdón, para que podamos un poco descansar y volver al curso. Y bueno, concluyendo, por ejemplo, ya estamos concluyendo el tema de los trámites de concesiones. Se ha ido a grosso modo. Me hubiese querido un poquito, tal vez profundizar cada trámite más, pero el tiempo no nos permite. También el día hemos empezado un poquito tarde también. Y bueno, también agradecerles, ¿no? Pero bueno, concluyendo también el tema de minería ilegal, como les había dicho, son tipos penales propios que establecen, que se encuentran en la norma, los que había mencionado, que han salido en 2013, etcétera, y que lógicamente son un poquito generales los delitos porque debería haber más tipos de delitos. Por ejemplo, poniendo como legislación comparada, inclusive en otros países se sanciona a los funcionarios y hay, por ejemplo, el delito de funcionario público que favorezca en el tema de trámites de concesiones. Existe un delito encuadrado en esa figura. Existen varios delitos, ¿no? Como el financiamiento, inclusive la minería ilegal, igual como hay un financiamiento al terrorismo, por ejemplo, ¿no? En la actualidad tenemos ese delito en nuestra normativa penal. Existe ese tipo de delitos y esto que hace es que y obviamente existe pues mayor temor también de la ciudadanía a cometer este tipo de delitos. Entonces, eso genera una cierta sostenibilidad que las mismas personas recurran a la autoridad competente a hacer su trámite, ¿no? Y es importante eso, ¿no? Que nos marquemos en la norma, que respetemos también el derecho también que tienen algunos actores productivos mineros que, lógicamente, pues ellos han generado una inversión, muchos de ellos con préstamos, es lo que les decía también en otro curso, que estábamos hablando del tema de las cooperativas, por ejemplo, a veces tienen herramientas muy rústicas, rudimentarias para hacer su trabajo. Entonces, por eso recurren a préstamos. Muchos se imaginan, ¿no? Que las personas que tienen concesiones o que trabajan son personas acaudaladas. No, en la mayoría no es así. No es así. Muchos de ellos se prestan inclusive para pagar su patente,
hasta a veces para su pasaje, para llegar hasta la ciudad, porque estas áreas no se encuentran pues en zona urbana, muchas son alejadas, son comunidades, como les decía, a veces no tienen para su pasaje, para ir y venir, entonces, por eso siempre como servidores públicos, probablemente aquí hay servidores públicos y compartan mi criterio, debe pues valorarse eso, ¿no? De gente que hace un esfuerzo para inclusive llegar a las instituciones públicas, por eso esa calidez, calidad que debe que existir, ¿no? Por parte de un servidor público ante la población. Eso, por ejemplo, es muy importante que por lo menos yo recalco siempre en mis posiciones subalternos también, ¿no? Que hay un trato humano, etcétera, ¿no? Asimismo, el tema, es importante también el tema de que es institución, como cualquier otra institución, ¿no? Cualquier otra institución, un poquito yéndonos a la parte de los delitos también, los delitos de corrupción son delitos pues de oportunidad, porque muchos de ellos no son pues delitos de necesidad, no es porque, por ejemplo, que una persona comete un delito de corrupción porque no tiene, es muchas veces ven la oportunidad y por eso siempre hay que manejarse bajo los márgenes, cánones de transparencia, ética en la función pública, ¿no? Y es importante también que en estos cursos se recalque, eso no se recalque, porque también muchos de ustedes, lógicamente, van a ser o son funcionarios, probablemente hasta de instituciones que probablemente vinculadas en esta área, y es importante siempre hacer prevalecer eso, ¿no? Que también se encuentra como principio en nuestra constitución, ¿no? El suma camaña, amasua mayuya maquilla. Entonces, es importante recalcar eso. Y con eso, prácticamente, yo les agradezco, sinceramente. En un rato más tengo programado un viaje. Básicamente, unos 50 minutos tengo que estar tomando ya ese viaje. Por eso yo estaba puntual en la presente jornada. Les hemos compartido también el tema del material. Nuevamente también agradecer al ilustre Colegio Departamental de Abogados de Cochabamba por brindar este seminario, ¿no? Al principio pensábamos que un día podríamos tal vez abordar todo, pero yo principalmente fue uno de los que le dije, ¿no? Que podría ser en dos, porque queríamos también una participación probablemente de más personas, ¿no? Pero entendemos también, ¿no? Que a veces tienen diferentes ocupaciones, inclusive gaps, etcétera, ¿no? Y lógicamente queremos hacer en el sentido de hacer una tertulia que ahora también la hemos realizado, ¿no? Hemos realizado con los doctores que han participado hoy día y ayer. Y esto genera también una serie de conocimientos, debate, que enriquece también, pues, ¿no? Tanto a los alumnos como también a quien instruye la clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerles, ¿no? Agradecer al coordinador del Colegio de Abogados por esta oportunidad. Esperamos que de aquí a un tiempo también pueda existir otro tipo de curso en esta área. Se ha preparado las diapositivas, les he remitido y también voy a ver el tema del coordinador. No sé si podríamos dar tal vez un libro a la primera persona que se ha inscrito al curso, ¿no? A la primera persona que se ha inscrito y también a las personas que, bueno, el día de hoy probablemente no podríamos ver quién ha sido el primero que se ha conectado, pero probablemente ayer los primeros que se han conectado porque tengo dos libros, tal vez tengo uno más, ¿no? Que internamente tal vez en el grupo los podría decir, pero no tengo más, inclusive para la venta se nos ha acabado, nos han comprado en los cursos que hemos dictado. En un curso que he dictado prácticamente me llamaban para pedirme los libros constantemente, ¿no? Y ahora también vamos a hacer otro posgrado en Derecho Minero que va a comenzar pronto. Y bueno, tampoco podría hacer publicidad, ¿no? En este seminario porque no es el caso. No sé si alguien tiene alguna consulta, eh, estimados participantes, va a ser lo manifestado. Entonces hemos cumplido el tema de las diapositivas, la normativa también que les he pasado. Aquí es bueno que tengan esa normativa, que la conozcan, ¿no? Es exclusiva también para este curso, para los participantes.
Este material también que hemos preparado, ha sido preparado por mi persona, no van a encontrar en la página de ninguna otra institución, etcétera, ¿no? Los cuadros esquemáticos de todo lo que hemos hablado. ¿Ya? ¿Alguna duda para concluir y cerrar esta jornada? Rogaría eso, ¿no? Que tengo un viaje en 40, 50 minutos. No solamente agradecerle, muchas gracias y hasta por los obsequios. Muchísimas gracias, doctor. Todo muy bien. Gracias, doctora Ortiz. Bueno, le agradezco, ¿no? Por las palabras. Como les digo, voy a hablar con el coordinador para que se entregue uno a la primera persona que se ha inscrito, que lógicamente él debe tener los recibos, socios, etcétera, y otro para que se ha conectado ayer también, ¿no? La primera persona. Y otro también vamos a ver tal vez el tema de participación, pero eso quisiera ver ahorita las unidades que tengo. Mando una fotito, ¿no? Entonces, de igual forma, estimados colegas, estamos prestos a cualquier consulta, ¿no? En el marco de la normativa y obviamente todas las consultas son gratuitas porque han participado de este seminario. Y lógicamente también, pues, ¿no? Que yo no soy abogado particular, pero estamos también para orientar tal vez alguna duda que tengan, ¿no? Está ahí mis números, no sé si ven en la pantalla, ¿no? Mi número, mi correo electrónico. Ya, entonces, señor coordinador, con eso estaríamos concluyendo, por favor. Muy bien, doctor. Entonces, bueno, del tema de los libros sí vamos a ir coordinando, pues, cómo se podría hacer la entrega. Voy a ir viendo también el informe de la reunión y de justamente las inscripciones para saber quiénes estuvieran ganando estos libros. Y bueno, agradecerle, doctor, por compartir sus conocimientos. La verdad fue muy interesante. Todo el material también parece que está hecho que va a ser muy útil para que podamos aprender más de esta materia. Y bueno, nuevamente pedirles disculpas y por el tema del retraso para poder comenzar con el curso el día de hoy. Y bueno, agradecer a todos por su presencia en este curso. Respecto a las grabaciones, también informarles de que se está subiendo todas esas grabaciones a YouTube para que pueda compartirse el enlace para que sea más fácil que accedan. Y el día de mañana ya se les va a enviar los enlaces para las dos grabaciones. Igualmente se les va a informar cuando estén listos los certificados. Gracias. No, el agradecimiento es mío y transmitir también a Muchísimas gracias. que también formo parte, muy agradecido. Gracias, entonces me despido. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Un gusto al doctor Aucache, al doctor Juan de Dios, a la doctora Rosalía, al doctor Ortiz, al doctor Apenariri, doctor Yusco, al doctor Martínez también, a la doctora Garibay Rodríguez, perdón, y correctamente. Me despido. Tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.